Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal y como Él mismo se ha revelado al hombre, porque el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios, a no ser que Dios le muestre al hombre quién es Dios. Y eso es exactamente lo que pasó hace 2000 años, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno del Padre, se encarnó en el seno de la Virgen María y nos vino a explicar cómo es Dios. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque hoy en día, lamentablemente, existen muchísimos hombres que en su búsqueda natural de Dios, porque hemos sido creados todos y cada uno de nosotros por Él, en su búsqueda natural de Dios, van por caminos que nada tienen que ver con la verdad revelada por el mismo Dios. Incluso hay hombres que niegan que Dios se pueda revelar o que Dios se haya revelado. Estos hombres se construyen un Dios a su medida, a sus antojos, como decía Benedicto XVI en esa homilía tan importantísima de 2005, cuando habló de la dictadura del relativismo, en el que el propio yo y sus antojos son aquellos que determinan lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Pues bien, muchos de los hombres que a lo largo de las últimas décadas y siglos han profesado este relativismo teológico, moral, son los masones. Sí. Hoy en día la sociedad, hermanos, está impregnada por todas partes de los principios masónicos, también de los fines masónicos. Y lo que os traigo en este vídeo es un ejemplo de ello, porque leíamos la semana pasada algo pues sorprendente, ¿no? Pese a todo, y es que el 16 de febrero, pasado viernes de 2024, tendría lugar un encuentro en Milán, la diócesis más grande del mundo, entre varios prelados, entre comillas, de la Iglesia Católica y varios masones de alto rango, del más alto rango. Era una noticia de la que se hacían eco varios medios. Y bueno, pues un servidor ha estado esperando a que tuviese lugar ese encuentro, que como digo, fue el pasado 16 de febrero, este que vemos aquí, con este programa que vemos aquí, para, una vez concluido dicho encuentro, pues traeros un vídeo analizando lo que se ha hablado en dicho encuentro. Vamos por partes porque este vídeo es un poco, para mí, incómodo y engorroso de hacer, porque no es una buena noticia esto que ha sucedido, ya os explicaré por qué. Y también pues porque son varias las personas que han intervenido en dicho encuentro. Y bueno, pues quiero sobre todo traer las palabras que ha dicho el gran maestro masón Stefano Bisi, del cual hice un vídeo hace año y medio, cuando junto con el arzobispo Sodu inauguró una logia masónica. Un vídeo que, como os digo, os subía hace año y medio, este que os dejo por aquí por si queréis verlo, ¿de acuerdo? El obispo de Terni inaugura una casa masónica en su diócesis y esta ataca a los fieles que le critican. Bueno, el vídeo que subí se llama Bestial Obispo Sodu en un acto de la masonería inaugurando nueva sede del Gran Oriente italiano, ¿vale? Pues este hombre es Stefano Bisi, el gran maestre del Gran Oriente italiano, una de las organizaciones masónicas que hay en Italia, porque no es la única. Ya sabéis que la masonería pues es como un gran pulpo con muchísimos tentáculos y sucursales, etc. De hecho, hay una confederación internacional masónica que os la voy a mostrar rápidamente, porque veréis que en muchos de vuestros países hispanohablantes pues existen logias, ¿no? Eh, Fijaos en América del Norte, en Italia, México está plagada de logias, y luego cada una de estas grandes logias tiene muchas logias pequeñas.
Pero no quiero entretenerme, solamente mostraros un poquito hasta qué punto actualmente el planeta pues está lleno de, de estas congregaciones de hombres que niegan a Jesucristo, niegan su divinidad, niegan su revelación y profesan en última instancia un luciferismo completamente declarado y comprobado por numerosos estudiosos de la secta. Es grave esto que ha sucedido, de lo cual se ha hecho también eco Infocatólica, porque no podía ser menos. Es un encuentro, hermanos, que es muy grave, porque de alguna manera normaliza la existencia de la masonería para el pueblo católico, ¿no? E incluso le incita a pensar que existe una posibilidad de ser católico, y ser masón. Fijaos este masón español que dice que nada en los principios masónicos va en contra de mi fe católica. Una pena que existan estas declaraciones confundidoras, confusoras para todo hombre, ¿no? Porque la Iglesia no ha cesado desde 1738 con el Papa Clemente XII en su bula In Eminenti Apostolatus Specula. Desde entonces no ha cesado en explicar al pueblo de Dios, a los gobernantes, a los prelados, por qué es inconciliable ¿eh? la masonería y la Iglesia Católica. ¿Por qué son inconciliables? Y no digo irreconciliables, que es lo que están diciendo ahora todos, como si alguna vez hubieran estado conciliados, ¿no? ¿Por qué son inconciliables los principios masónicos y los principios católicos? Antes de profundizar en la noticia y de que empecemos a hablar de todas las personas que han estado involucradas, que leamos el discurso que leyó el gran maestre del Oriente italiano Stefano Bisi, quiero mostraros para que las podáis ver y las podáis leer si queréis, porque os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, 3 documentos fundamentales. La declaración sobre la masonería del año 83, ¿de acuerdo?, que firma el cardenal Joseph Ratzinger, y por supuesto Juan Pablo II. Una declaración que entra en vigor el día antes de la entrada en vigor del Código de Derecho Canónico del 83, que sabéis que en su canon no explicita la excomunión a la masonería, lo cual ha suscitado mucha confusión malediciente al respecto de la doctrina católica sobre la pertenencia a la masonería, porque en dicha declaración del año 83, el propio Ratzinger hace alusión a la declaración del año 81, a la declaración del año 81, firmada por el entonces prefecto cardenal Sepper, la cual la tenemos aquí y también os dejo en la descripción del vídeo. Porque en dicha declaración del año 81 del cardenal Sepper, prefecto, se dice que no ha sido abrogada la excomunión ni las otras penas previstas a quienes pertenecen a la masonería. ¿De acuerdo? En el año 83, Ratzinger hace alusión a esa declaración 2 años anterior, porque explicita que no entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, todo lo que se ha dicho aquí, que es que no pueden acercarse a la comunión porque están en pecado grave, y que se recuerde el sentido de la declaración de esta misma congregación para la doctrina de la fe, deformado ahora en el dicasterio, como hemos visto en algún vídeo, ¿no?, quitándole competencias a esta, etcétera, del 17 de febrero del 81. Es esta otra declaración, 17 de febrero del 81, que dice que no ha sido abrogada la excomunión ni las otras penas previstas a quienes se inscriban en la masonería. Para más información, recomiendo vivísimamente este artículo que escribió también el prefecto Ratzinger en el año 85, que fue publicado el artículo en l'Osservatore Romano, ¿de acuerdo? Y, bueno, es fundamental, se llama Reflexiones sobre la declaración. Entonces aquí, desde un lenguaje más teológico, eclesiológico y hasta cierto punto espiritual y pastoral, Joseph Ratzinger pues hace toda una reflexión de esa inconciabilidad, ¿de acuerdo? Bueno,
Perdonadme, hermanos, porque es mucha información la que tenemos en este vídeo, pero es que realmente el hecho de que se esté pretendiendo normalizar el hecho de que un ser humano pueda ser masón y pueda ser, en fin, pueda trabajar junto a un católico por los mismos principios, los mismos fines, pues es una falacia, es una falsedad de toda falsedad, ¿de acuerdo? Lo es, porque la masonería piensa que la sola razón basta para conocer el fin del hombre, la felicidad del hombre, etc. De esta manera deforma la razón y podemos ver cómo en muchas entrevistas que se están publicando últimamente, en los últimos años, de masones, podemos ver cómo ellos, dándose cuenta o no, no quiero entrar en su interioridad porque no puedo hacerlo, pero dan pie a ideas completamente contradictorias entre sí. Por un lado dicen que buscan la virtud y el bien, pero por otro lado dicen que andan por encima del bien y del mal cuando andan por esos suelos ajedrezados en sus logias, sus templos masónicos, en sus reuniones llamadas tenidas, en sus planchas, que son esas redacciones que hacen sus reflexiones, pretenden andar por encima del bien y del mal, cuando ni Dios Altísimo puede hacer eso. Sin embargo, luego dicen que existen el bien y el mal, cada uno como lo entienda. Permiten a cada uno que profese la religión que sea, hasta que llegan a ciertos grados donde se descubre el secreto masónico, que no es sino la adoración de Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el diablo o el demonio. ¿De acuerdo? Esto mismo es lo que decía Albert Pike, quien fue el máximo exponente de la masonería en el siglo XIX durante 32 años, siendo el masón responsable, grado 33, de toda la zona meridional de Estados Unidos. En sus cartas, él expresa su deseo de que llegue el día en que la doctrina pura de Lucifer sea aceptada por la humanidad entera. Y esa doctrina pura de Lucifer concibe a Dios como un enemigo, concibe al hombre como un ser al cual hay que salvar de Dios, como si Dios fuese una amenaza, y pretende que la libertad, el libre albedrío que se nos ha dado a los seres humanos y el raciocinio sean quienes rijan absolutamente la vida y el destino del hombre. Esta falsa libertad que propone el ángel caído, este engaño que propone el tentador príncipe de la mentira, el demonio, es asumido por estos hombres que se consagran a él y por toda una serie de ritos, muchos de los cuales son absolutamente sacrílegos por utilizar formas consagradas, pues ofenden gravemente a Dios nuestro Señor. Incluso San Juan Evangelista, en su libro del Apocalipsis, hace referencia a la secta llamándola sinagoga de Satanás, en las cartas a Esmirna y Filadelfia, la segunda y la sexta carta de las 7 cartas a las 7 iglesias. Bien, pues dicho todo lo cual, vamos a comenzar, Dios mediante, a conocer qué ha sucedido en este encuentro, comenzando con quienes han tomado parte en dicha reunión del pasado 16 de febrero, viernes. Viernes después de ceniza. Como digo, pues estuvo presente el gran maestre de Italia, que es este hombre, ¿de acuerdo? Stefano Bisi se llama. Y como representantes de la Iglesia Católica, entre comillas, tenemos al arzobispo de Milán, Mario Del Pini, que es este hombre de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos también a el cardenal Francesco Coco Palmeiro, el cual, hermanos, fue un acérrimo defensor de Amoris Laetitia en su día. Incluso llegó a escribir un libro sobre la defensa del capítulo 8 de Amoris Laetitia, ¿de acuerdo? Y hizo unas declaraciones en este libro diciendo que se adhería profundamente a esa declaración de Bergoglio de que ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, como si la Iglesia Católica se hubiese confundido durante 2000 años. Bueno, pues este Coco Palmeiro, que además
ha sido polémica su trayectoria, porque incluso fijaos lo que se ha llegado a decir, ¿eh? Sea cierto o no, no quiero entrar en este tema. El caso es que estuvo presente también este hombre, pero también ha estado presente, fijaos, otro obispo, en este caso de Sicilia, que es Monseñor Antonio Staglianò. Este obispo, fijaos, que ha sido nombrado recientemente nuevo presidente de la Pontificia Academia de Teología, el órgano, el organismo más elevado de los estudios teológicos del Vaticano. Staglianò. Staglianò, que además, fijaos que me he dado cuenta antes, ¿no? Digo, este pectoral, qué extraño, ¿no? Parece que es el de Bergoglio. Y efectivamente, hermanos, ¿eh? Staglianò porta el pectoral de Bergoglio, ¿sí? El mismo, ese falso pastor que aparenta ser Jesucristo, pero que en realidad, como sabéis, pues roba a las ovejas del rebaño. En fin, estos han sido los participantes. También el sacerdote franciscano capuchino polaco, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar para nosotros los hispanohablantes, que es un canonista experto en la masonería, que ha escrito varios libros acerca de la masonería. Yo, sinceramente, no quiero entrar tampoco porque no conozco las interioridades de estos individuos, pero creo que han utilizado a este sacerdote franciscano y al obispo de Milán, el cual tradicionalmente siempre ha sido nombrado cardenal, y sin embargo Bergoglio no ha querido nombrar cardenal a este obispo, que era vicario general de la archidiócesis de Milán, cuando el arzobispo titular y cardenal era, como sabéis, Scola, que sabéis que incluso la Conferencia Episcopal Italiana en el año 2013, aquel 13 de marzo, publicó un tuit felicitando a Scola por el nombramiento, ¿no? Sucedió algo raro ahí, ¿verdad? Bueno, pues este obispo actual de Milán era en el entonces vicario general de la diócesis, y Bergoglio parece que le tiene, y yo creo que él ha estado pues prácticamente porque le han obligado, ¿de acuerdo? Sin embargo, Coco Palmeiro y el otro obispo, Antonio Staglianò, pienso sinceramente, puedo estar equivocado, que si no son masones han participado en muchas tenidas masónicas, porque este encuentro que han tenido, pues manifiesta ello, ¿no? Fijaos aquí cómo hablan uno y otro. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que con respecto a los participantes de la masonería, pues encontramos a, como digo, Stefano Bisi, que es ese hombre calvo, del cual hablé hace año y medio en el canal, del Gran Oriente Italiano de Italia, también Luciano Romoli, para la Gran Logia de Italia, también Fabio Benzi, y... y ya estaría, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha mencionado curiosamente a Carlo Maria Martini, que expresó en su día un sueño que me recuerda muchísimo al sueño que tenía la carbonería italiana, esa rama de la masonería que actuó en Italia desde las primeras decenas del siglo, decenas de años del siglo XIX para esa reunificación, la llamada reunificación italiana, que en realidad fue el expolio de los estados pontificios, ¿no? Bueno, pues me recuerda esta frase de Carlo Maria Martini a la pretensión que tenían los carbonarios, que también fueron condenados profusamente por varios papas durante ese siglo XIX, porque expresó que tenía un sueño, ¿no? Este cardenal Martini, que un día un papa y un gran maestre pudieran encontrarse y recorrer juntos un tramo del camino a la luz del sol o a la luz del gran arquitecto del universo, que es así como denominan los masones a la divinidad, gran arquitecto del universo que no se ha revelado y que se les revela a ellos, que son los ascendidos, los elevados, los atados por un juramento, una de las grandes críticas que hacen los papas cuando hablan de las razones por las cuales prohíben al pueblo de Dios ser masones y manifiestan la excomunión de aquellos que pertenecen a la secta. Ese juramento, un juramento
que realmente los tiene completamente atrapados, tanto racionalmente como volitivamente, ¿de acuerdo? Por el engaño al que Satanás los somete. Pues bien, vamos a ver si os parece la web misma de El Gran Oriente Italiano, que ha publicado la intervención de Stefano Bisi, como digo, gran maestre del Gran Oriente Italiano. Es alucinante, ¿no? Como en este año 2024, ya después de tanta siembra masónica de los últimos 300 años, pues ya hemos llegado a un momento en el que van a pecho descubierto, y se presentan ante la sociedad como, pues eso, filantrópicos, hombres espirituales, hombres de buena voluntad, de diálogo, de entendimiento, de hacer puentes. Vamos a ver cómo en su discurso vamos a recordar muchas de las expresiones que utiliza Jorge Mario Bergoglio, el cual estoy convencido de que también se ha iniciado en la masonería, por lo que no es miembro de la Iglesia Católica y por supuesto no puede desempeñar ningún cargo, ¿no? Bien, pues vamos allá, como os digo, con la web oficial del Grande Oriente Italiano. Esta web la he traducido con el traductor de Google y por supuesto también os la dejo en la descripción. Bueno, este es el discurso que ha hecho, que es extenso, duró así como media hora aproximadamente, pero vamos a ir leyéndolo juntos para comentar algunas cosas y recordarnos todos y cada uno de nosotros por qué existe un peligro en escuchar los principios y los fines de la masonería. Y por qué este encuentro transgrede el deseo de nuestro Señor Jesucristo y le ofende tanto, porque lo único que le tendríamos que decir nosotros como católicos a los masones es lo que nos dicen a nosotros el miércoles de ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Es el único diálogo que ha de establecerse con ellos. Renuncia al juramento que has hecho, que te ata la razón y el libre albedrío, y acepta que Jesucristo es Dios, se reveló y con su pasión y muerte te invitó a la conversión, para que tengas vida y en abundancia. No es por medio de las tenidas masónicas ni de sus principios como vas a alcanzar la felicidad que tanto ansías, sino por medio única y exclusivamente de la verdadera religión, la verdadera fe, que es la que Jesucristo vino a enseñarnos a todos y cada uno de nosotros. Bueno, aquí hace una introducción al principio Stefano Bisi acerca de cómo él se inició en la masonería, ¿de acuerdo? Empieza aquí, dice: quisiera agradecer al grupo de investigación e información socioreligiosa por esta invitación a un encuentro que considero muy significativo. Lo calificó él mismo de histórico. No es la primera vez, desde que soy gran maestre del Gran Oriente de Italia del Palacio Giustiniani, que hablo del complejo tema de las relaciones entre la Iglesia y masonería. Bueno, no es tan complejo. La historia de las relaciones entre la Iglesia y la masonería es la masonería maquinando contra la Iglesia y las soberanías cristianas, y la Iglesia advirtiendo, muchas veces dicen los papas, entre lágrimas, como puede ser el ejemplo de Pío VI, entre lágrimas, o Pío VIII, entre lágrimas, para que los gobernantes tuviesen precaución, ¿no?, de la existencia de estas sectas que maquinaban contra los estados cristianos y la Iglesia misma. No es tan complejo, es muy sencillo, es una guerra invisible la que han mantenido los católicos y la masonería. Dice que lo hizo en Turín, Pescara, Arezzo, Matera, Gubbio, y hablé de ello varias veces por Italia y antes. Es decir, este hombre viene dando conferencias al respecto desde hace tiempo. Les confieso que la primera mesa que esculpí en mis largos 41 años, este término, mesas masónico, quizá la traducción no está bien, a lo mejor es piedra o plancha, supongo, y en 41 años y medio de pertenencia al Gran Oriente de Italia fue precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Por qué a Stefano Bisi le llama la atención este tema de las relaciones entre la Iglesia y la masonería? Porque toda su infancia él fue criado como católico. Fijaos lo que dice.
Es un apóstata, pues. Tal vez fue una broma de mis hermanos mayores, se refiere a los masones, que querían entender mejor que yo por qué este joven yo lo vi entrar por unos minutos en una iglesia que se encuentra en la calle principal de Siena, a lo largo de Struzio. La verdad es que quería pasar unos momentos de meditación lejos del ruido de las palabras y de la charla. Tal vez quisieron entender por qué yo, que fui a la guardería gracias a un cura rural, que fui a la secundaria gracias a un cura que quería ayudar a los hijos de trabajadores herreros camioneros, que hice el primer periódico impreso gracias al párroco del barrio. Mis hermanos mayores tal vez querían investigar el motivo de mi decisión de solicitar la admisión a la masonería. Este hombre, por tanto, era un hombre muy acostumbrado a relacionarse con sacerdotes y solamente tiene palabras buenas hacia ellos. Esto incluso fue aparentemente un escollo para él para el ingreso en la secta. Dice, por eso me apasiona el tema desde hace mucho tiempo. Me gustaría que el prelado, el hombre de iglesia que tengo delante, no tuviera miedo y me gustaría no tenerle miedo a él. Bueno, en realidad, un auténtico prelado de la iglesia no tendría razón ninguna para temer a un masón que estuviese delante de él. ¿Eh? Al contrario, tendría que temer a Dios y al juicio de Dios por no llamarle a la conversión y por no advertirle de los peligros en los que se está embarcando por adherirse a dicha secta que maquina contra la iglesia y que es fundada por Satán. Y tampoco tendría que tener miedo a ningún masón, a ningún prelado, porque el prelado auténtico, el sacerdote, el obispo, cardenal o un verdadero papa, en realidad es solamente un padre para él, solamente entre comillas. El padre del alma que necesita, que está ahí para ayudarle a encaminarle al cielo, tendría que tener más bien miedo del demonio, el cual va a engañar a dicho masón y por supuesto también, como todo ser humano, a Dios nuestro Señor en el santo temor de Dios, el temor a ofenderle. Es decir, que aquí está expresando una realidad que es ya una deformación de la realidad misma. Sigo. Y me alegra estar hoy aquí porque significa que se ha avanzado por el camino del conocimiento y el respeto. El conocimiento ya es de hace muchos siglos, el que tiene la Iglesia acerca de la masonería. De hecho, si un masón quiere saber lo que es la masonería, lo mejor que puede hacer es leer las encíclicas de los papas, Pro Vida Romanorum, Quanta Cura, tantas otras que hay acerca de la naturaleza de la secta, porque esta es naturalista, porque esta es materialista, aunque digan que no, etc. Lo que no hay tanto es conocimiento del masón sobre la Iglesia Católica, sobre el Evangelio, sobre la auténtica vida de la fe. Analizan todo en perspectiva humana y demoníaca, que es el que inspira sus principios. Bien. Y me alegra estar hoy aquí porque significa que se ha avanzado por el camino del conocimiento y del respeto. Dios mío. Y espero que los participantes en este seminario no acaben en picota mediática, como les ocurrió a los obispos de Arezzo y Terni, este de aquí, que acabó en picota mediática, como dice el traductor de Google, que participaron en iniciativas públicas del Gran Oriente de Italia, sí, inaugurando una logia masónica, ¿no? Abominable. A lo largo de sus más de 300 años de vida, ninguna institución ha sido tan opuesta, combatida, mistificada, calumniada y temida tanto como la masonería universal. Pues se equivoca usted, Stefano Bisi. Ha sido la Iglesia Católica quien más ha sufrido el ataque de todo tipo de hombres ambiciosos y malvados. Ahí tenemos el siglo XIX plagado de las desamortizaciones, ahí tenemos los mártires de la Guerra Civil Española o de la Unión Soviética, y de todo el orbe en su conjunto. En los últimos 300 años ha sido la Iglesia Católica, también tenemos el caso de Francia, con esa revolución sanguinaria, la llamada Revolución Francesa, en la que se asesinaron a miles y miles de católicos. Ha sido la Iglesia Católica la institución más opuesta y combatida desde su nacimiento. Seguimos. Desde la Iglesia Católica, que veía en la masonería un competidor potencial en la espiritualización y elevación del hombre, pasando por dictadores de todos los colores hasta ciertas formas políticas populistas que temen la fuerza inagotable y libertaria de su profunda carga humana y social. Pues otra mentira, porque la Iglesia nunca ha visto un competidor potencial en la espiritualización y elevación del hombre, sino que la Iglesia Católica ha visto en la masonería un enemigo por contaminar las conciencias de los seres humanos, por coartar sus libertades,
por contaminar, ya digo, su razón, ¿eh? Y de ello dan testimonio los muchísimos masones que se arrepintieron de serlo en 1750, año jubilar, que fue así promulgado por el Papa Benedicto XIV, que escribía en 1751 en su encíclica confirmando la anterior de Clemente XII, porque debido a los comentarios y calumnias de la masonería se había dicho que ya Benedicto XIV no confirmaba la excomunión impuesta por Clemente XII, bueno, pues ahí en 1751 el Papa Benedicto XIV atestigua que durante ese año anterior, jubilar 1750, por lo redondo que tenía ese año, ¿no? Pues en muchas penitenciarías apostólicas habían acudido muchos masones arrepentidos y habían vuelto a la fe, ¿de acuerdo? Y ellos daban testimonio de cómo se les habían contaminado las mentes y los corazones. Dice, una larga historia que comienza en 1738, correcto, la publicación de In Eminenti Apostolatus Specula, y que, con altibajos entre pseudo-tolerancias y pequeños atisbos de esperanza, ha continuado hasta hoy, sin que jamás se haya traducido en una oportunidad deseable y verdadera de cambiar el rumbo de la historia, abriendo las puertas de un diálogo constructivo, y poner fin a esa excomunión que, aunque atenuada por la modificación del artículo 1374 del Código de Derecho Canónico, con la desaparición de la referencia precisa a la masonería, todavía se cierne sobre millones de masones repartidos por el mundo, muchos de los cuales se preguntan cómo superar este supuesto y sustancial dogma de irreconciliabilidad que impediría cualquier acercamiento entre las dos realidades. Bueno, aquí como veis pues hay varias manipulaciones del lenguaje nuevamente. No es un supuesto dogma de irreconciliabilidad, no es un dogma, es una razón objetiva y plenamente racional, ¿no? Que no exige nada de fe. Y no es supuesto, sino porque es preclaro, ¿eh? No está atenuada la excomunión en el artículo del año 83, canon 1374, por lo que he explicado al principio del vídeo, porque el Código de Derecho Canónico del año 83 debe entenderse a la luz de la declaración del mismo 83 que refiere a la del 81, como explicaba antes. Estoy buscando el código, perdonad, que lo tengo. Ay. Bueno, es igual. Nos entendemos. Sigo. Tanto la Iglesia como la masonería sitúan al hombre en el centro de todo. Mentira. La Iglesia se sitúa a Jesucristo en el centro de todo. ¿De acuerdo? La masonería sí es antropocéntrica. En cambio, la fe católica es absolutamente cristocéntrica. Continuamos, aunque con bases diferentes. Bueno, bases y más cosas diferentes. Por nosotros, dice, por los masones, debemos trabajar internamente para sublimar su ser y fortalecerlo en la virtud y contra el vicio. Una virtud y un vicio que para los masones es completamente relativo, ¿no? Como decía antes. Para elevarlo a ese amor fraterno encaminado al bien de la humanidad hacia la gloria del gran arquitecto del universo. La única forma de hacer esto es escuchando a Cristo y obedeciendo a Cristo. No hay otra, ¿eh? Y este es el mayor ejercicio de la razón que podemos hacer, afirmar esto. El masón, que vive en la duda, efectivamente, y pule su propia piedra, tiende hacia el bien y el amor divino siguiendo el empinado camino del conocimiento en la búsqueda constante de la verdad. Aquí tenemos siempre, ¿no?, pues la sombra de la gnosis, esa primera herejía cristiana que se repite a lo largo de los 2000 años de la historia de la Iglesia, que sostiene que solamente un selecto grupo de hombres posee el conocimiento, la gnosis, ¿no? Y que por tanto el resto son solamente una suerte de pseudo-animales, ¿no? Así los llamaban los gnósticos a los hombres no espirituales, los hombres ílicos, que solo están compuestos de gilé, la materia, y que por tanto pues no pueden acceder al conocimiento, a la sabiduría, a la virtud, etc. Perdón. El masón efectivamente pone todo en duda. Son hijos de los filósofos de la duda, los filósofos de la sospecha, así llamados, los escépticos permanentes, los que no se atreven a afirmar ninguna verdad más que no se puede afirmar ninguna verdad. Esa es la única verdad que afirman y es el relativismo en grado sumo, ¿no? Y como decía Benedicto y decía al principio del vídeo, hacen del yo la propia medida de todo. El masón que vive en la duda, bueno, ya lo hemos leído, sigo. Por naturaleza y mentalidad, no me suscribo al círculo de los médicos y amantes de la irreconciliabilidad
palabra que no me gusta y que nunca ha producido puentes para unir, sino que ha dividido a los hombres. Fijaos cómo aquí resuenan las palabras de Bergoglio, ¿no? O las palabras de Bergoglio resuenan al masón, ¿no? Entre ellos usan el mismo tipo de lenguaje, ¿no? Estos puentes que no paran de mencionarse en todo tipo de documentos que salen del Vaticano. Dice que no le gusta, ¿no? Esa irreconciliabilidad. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, realmente lo que hay, como decía, es la inconciabilidad, ¿eh? La inconciabilidad. Nunca han estado conciliadas la Iglesia y la masonería. Nunca. Por tanto, no se puede hablar tampoco de irreconciliabilidad en el presente. Porque algo irreconciliable es algo que ha estado conciliado y después se ha desunido para que se aspire a que se vuelva a unir. No es el caso de la Iglesia y la masonería, que nunca han estado conciliadas. Continúa, dice, creo, por eso uso este término, solo de manera secular, en lugar de nunca pensar que algo es imposible de lograr. Y por este motivo, en 2016, aprecié mucho los escritos del cardenal Gianfranco Ravasi, a quien envié una carta tras la publicación de su artículo titulado Queridos masones, en el periódico Il Sole 24 Ore. Esto es muy importante y quizá merezca que hagamos un vídeo al respecto, porque efectivamente el cardenal Ravasi tiende puentes hacia sus queridos hermanos masones en el año 16, y escribió una carta, artículo, que es este que tenemos aquí, Cari Fratelli Masoni, el cual, gracias a la ayuda de la Iglesia y el Señor, tengo a mi disposición traducido porque no lo encuentro fácilmente en la web. Y bueno, como digo, pues si Dios quiere haré un vídeo acerca de este artículo tan terrible, hermanos, tan terrible. Un artículo que sirve para este encuentro que ha tenido lugar en Milán como punto de partida. Fijaos, Ravasi, que por cierto bailó con la Pachamama hace unos años, ¿de acuerdo? Bien. Dice Stefano Bisi, en aquella ocasión yo también esperaba el camino del diálogo y la discusión a partir de las cosas que de alguna manera unen a las dos instituciones. Lo único que une, en principio, a las dos instituciones, y os lo digo yo, es el hecho de que está compuesta por seres humanos. Y los seres humanos todos tienen la misma naturaleza, imagen y semejanza de Dios, dotados de raciocinio y libre albedrío, y que aspiran a la felicidad eterna, y que buscan por naturaleza a Dios, y que por conocer la creación pueden conocer, como enseña el catecismo, con certeza que existe Dios, no así la naturaleza de Dios, que solo se puede conocer con la revelación de Dios. Es lo único que tienen en común ambas instituciones, que están formados por seres humanos que tienen la misma naturaleza. Sin embargo, nada más se puede decir que pueda conciliar ambas instituciones, ambas sociedades. Porque, como digo, la masonería rechaza toda revelación de Dios. Y eso es un insulto a la razón, que descubre en numerosos hechos objetivos e históricos cómo Dios se ha ido haciendo presente a lo largo de la historia para superar ese imposible del ser humano de conocer a Dios por sí mismo. Necesitamos todos y cada uno de nosotros a el Dios que se revela, que es Jesucristo. Bien, dice, he aquí lo que escribí. Aquí recuerda lo que escribió en aquel entonces, ¿no? Como recordó sabiamente el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, citando el documento de los obispos alemanes del año 83, no se pueden ignorar los puntos de contacto entre masonería y la Iglesia. Este presidente del Consejo Pontificio para la Cultura era Ravasi, que además elogió muchísimo esa película llamada Nativity, creada por una pastora luterana calvinista acerca de la Virgen María, ¿no? Una película que se proyectó en el Vaticano, creo que fue en el año 2007, Este Ravasi, menudo. Que encuentran valores comunes en la dimensión comunitaria, en la dignidad humana, en la lucha contra el materialismo, en la caridad. Bueno, pues esto no es verdad, porque la masonería defiende el aborto, por ejemplo, entonces no defiende la dignidad humana. La masonería, además, utiliza los sobornos y un montón de medidas materialistas para sus fines, los cuales, por cierto, son justificados por los medios que utilizan, ¿no? Para ellos el fin justifica los medios, para el católico jamás. La caridad, hablan ellos de caridad, pero no conocen lo que es la caridad, porque la primera caridad es con Cristo. Si no hay caridad hacia Cristo, no puede haber la verdadera hacia los hombres. Pero bueno, son varias cuestiones, ¿no? Y sobre la dimensión comunitaria que dice que tenemos en común, pues no es así, porque la comunidad del católico es la Iglesia,
es la esposa de Cristo, es la de todos aquellos hombres bautizados, ya sea por el bautismo de agua, bautismo de martirio o de sangre o bautismo de deseo, todos los hombres de buena voluntad que buscan a Dios sinceramente, como enseñan los padres de la Iglesia. Bien, pues continúa, dice, pero lo que importa tal vez sea partir de una reconciliabilidad limitada y discutirla en lugar de seguir profesando una irreconciliabilidad absoluta, intransigente y dogmática. Pues no, Stefano Bisi, lo que conviene es lo que para ti no conviene. ¿Quién tiene la verdad? La Iglesia. La tiene la Iglesia, Stefano Bisi. Vosotros decís que no la tiene nadie, pero yo digo que soy católico, hijo de Dios, afirmo que la verdad acerca de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de Dios y de cómo salvarse, la tiene, la atesora la Iglesia Católica. Es lo que llamamos el depósito de la fe. Dice, ¿quién tiene la verdad? A modo de Pilato, ¿verdad? ¿Hombre o simplemente Dios? Dice, el propio cardenal Rabasi escribió hace algunos años, la verdad es una sola, pero como el diamante tiene muchas caras, nosotros desde nuestro ángulo de visión podemos ver solo una de esas caras. No es que tenga muchas caras y que podamos ver unas u otras, la verdad está en la mente de Dios y es infinita. Sin embargo, nosotros, cardenal Rabasi, cardenal entre comillas, podemos acceder por nuestra razón y nuestra libertad a aquellas verdades absolutas que son necesarias para nuestra salvación, porque de no ser así, Dios no sería Dios, porque si Dios no garantizase de alguna manera la posibilidad de que el hombre se salve por medio de su revelación, entonces no sería Dios, menudo Dios, ¿verdad? Si solamente fuese creador, pero no garantizase la posibilidad de que el hombre se salve, menudo Dios sería, ¿no? Pues este es el Dios que defienden ustedes, un Dios que se desentiende de los problemas humanos, un Dios que le deja en la duda permanente al hombre, el cual no podría aferrarse a ninguna verdad que tenga que ver con su salvación o con la naturaleza de Dios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Nuevamente, el yo queda por encima de todo. Continúa, aquellos que piensan que lo ven todo y sostienen la única verdad se están engañando a sí mismos. Hombre, no sé si hay algún hombre en el mundo que piense que lo ve todo. Y sostener la única verdad se engañan a sí mismos. No, no, no. Los que se engañan a sí mismos son los que sostienen que no existe ninguna verdad a la que aferrarse. Esos son los que se engañan porque están a sí mismos sosteniendo una verdad a la que se aferran, que es que no existe ninguna verdad. Esos son los que se engañan, no los que decimos que existen verdades a las que nos podemos aferrar. Dice, por eso los masones, con humildad y muchas dudas, no buscan perpetuamente dejando los dogmas a otros. Mentira, porque ustedes tienen sus propios dogmas, que es que no existen dogmas. Y no es verdadera humildad, es falsa humildad, la mayor de las soberbias. Porque la verdadera humildad camina en la verdad, una verdad en la cual ustedes no están, porque están siempre en la duda. Qué tremendo, ¿eh? Por eso yo animo a los masones a convertirse y a salir de ese engaño racional en el que están metidos. Sé que es difícil, probablemente necesiten muchos exorcismos de verdad, y oraciones de liberación y de sanación, porque es tremendo, ¿no? El grado de contaminación mental y volitiva al que han sido sometidos durante años, muchos de ellos entrando por buena voluntad, probablemente, pero cuando llegan a los grados más altos, pues deben enfrentarse a una toma de decisiones que les llevan por el mal camino. Dice, pero siempre buscando el diálogo y la discusión con cualquiera. Bueno, el diálogo verdadero es aquel que busca la verdad. Si ustedes no buscan la verdad, no puede existir diálogo, evidentemente. Dice, en aquel momento ciertamente no faltaron las críticas al cardenal y no hubo mayor desarrollo del diálogo. Gracias a Dios no faltaron las críticas, supongo que se quedaron cortas, por eso, Dios mediante, lo comentaremos próximamente. Y dos obispos presentes en nuestras iniciativas, por invitación, no dejaron de ser blanco de fuertes ataques. En 2019, el entonces arzobispo de Arezzo, Cortona, San Sepolcro, Ricardo Fontana, asistió a una de nuestras conferencias por los 150 años de la logia Benedetto Cairoli, organizada por el Grande Oriente de Italia, y en la sala del Consejo Provincial dijo, este obispo no sabía yo de esto, la verdad es que este artículo nos sirve como fuente de información de las actividades masónicas y, bueno, los prelados, entre comillas, católicos,
Bueno, pues dijo este arzobispo, las vallas históricas permanecen, pero hay que mirar hacia adelante, hacia lo que une. Y posteriormente recibió el reproche y la consternación de los círculos cercanos de la conferencia episcopal, escribe un periódico. Gracias a Dios, menos mal. Dice, en octubre de 2022 el obispo de Terni, Monseñor Francesco Antonio Sol, es este vídeo, ¿no?, que os comentaba, que efectivamente fue en octubre, yo lo publiqué, si no recuerdo mal, el día 7, ¿eh? El día 7 de octubre fue cuando publiqué el vídeo. Bueno, es igual, pero fue en esa época, efectivamente, 7 de octubre. ¿Eh? Bien, pues dice, por aquí. En octubre del 22, el obispo de Terni participó en la inauguración de la Casa Masónica, mostrando valentía y deseo de diálogo. Participó en la inauguración de una casa masónica, de una logia, hermanos, en su diócesis. Estuvo ahí cortando con las tijeras la cinta, ¿no? Tremendo. Le dijeron todo tipo de cosas. Bueno, sí, si queréis ver una de las cosas que le dijeron, pues podéis ver mi vídeo. Sin embargo, ya en los años 1960, durante el pontificado de Pablo VI, se iniciaron contactos entre un grupo de sacerdotes, como Rosario Expósito y Giovanni Caprile, y el obispo de Livorno. No voy a decir nada, pero recientemente he hablado de esa diócesis también en el canal. Y los líderes del Grande Oriente de Italia para entenderse. Siguieron numerosas reuniones, pero luego de la muerte de Pablo VI se interrumpió el diálogo. Me gustaría investigar un poco esto que dice Stefano Bisi que sucedió en los años 60, a ver cuánto de verdad hay. Y dice, y vayamos a los tiempos actuales. Tanto durante el pontificado del Papa Benedicto XVI como durante el del Papa Bergoglio, sabéis que no es Papa, por lo que decía antes, no hubo ningún intento significativo de apertura. El entonces cardenal Ratzinger, en calidad de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, intervino con una declaración del 26 de noviembre del 83, aprobada por el Papa Wojtyla, en la que sostenía que el juicio negativo de la Iglesia permanece sin cambio respecto a las acciones masónicas, ya que sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por lo tanto la pertenencia a ellas permanece prohibida. Aquí, como en italiano se usa esa palabra, pues traduce así el traductor, pero Benedicto dijo inconciliables, como os digo. ¿Veis? Inconciliables. Prosigo. El texto no habla de excomunión, pero añade que los fieles inscritos en las logias se encuentran en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Sagrada Comunión. Bueno, sobre este texto ya os he comentado al principio del vídeo. El, entre comillas, Papa Francisco hizo una famosa declaración, ¿quién soy yo para juzgar? Algo que, por cierto, a un servidor le escandalizó muchísimo, ¿no? Porque pensé, aquel entonces todavía pensaba que era Papa, ¿no? Y dije, pues hombre, supuestamente eres el hombre que más capacidad tiene para juzgar sobre lo que está bien y lo que está mal, porque eres el vicario de Cristo, ¿no? En fin, era un ataque al papado en sí mismo, ¿no? El que hizo Bergoglio aquel día en el avión al inicio de su pontificado dirigido a los homosexuales, continúa Bisi. Luego abrió las puertas a los divorciados, pero olvidó que entre los masones también hay muchos católicos a los que se les impide recibir la comunión, y a la hora de conceder credenciales a un embajador masón dijo, no, sí, esto se trata del embajador de Líbano, que no le dejó entrar o no lo recibió por ser miembro de una logia. Dice, finalmente, el último acto tuvo lugar en noviembre pasado con el documento dado a conocer por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por el prefecto Víctor Fernández, no Hernández, con el visto bueno del pontífice. Bueno, esta declaración es del 13 de noviembre a los obispos filipinos, una respuesta que contiene una atrocidad en la última frase, que es que deja a cada obispo el discernimiento acerca de si hablar o no hablar al pueblo de Dios sobre la masonería, ¿no? De catequizarlos. Dice, dejo a cada obispo. Esto contraviene todo lo que han pedido los papas a los pastores, que es que desenmascaren, y que incluso León XIII decía en Humanum Genum que a los niños de primera comunión se les hablara de dichas sociedades, ¿no? Pues contraviene todo esto que han enseñado los papas siempre, ¿no? Que es que enseñemos a las ovejas dónde están los lobos, cómo son los lobos y por qué son peligrosos. Dice, a los católicos se les sigue prohibiendo unirse a la masonería. Sí, porque sería demasiado escandalizante, ¿no? Y escándalo que cambiase esta disposición. Pero bueno, no me sorprendería que sucediera en los próximos años. Una solución al problema de la reconciliación entre la fe católica y la pertenencia a la masonería parece no estar cerca, pero no por nuestra culpa. Pero mientras tanto hablamos de ello. Bueno, no se pueden reconciliar, porque es que nunca han estado conciliados. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y no es que sea vuestra culpa o no culpa, es por la propia naturaleza de la masonería. Es imposible compaginar, es imposible ser masón y católico a la vez.
porque un masón que se dice católico verá en la Santa Misa, como decía Benedicto XVI, a otro católico que no es masón y no lo reconocerá como hermano, porque los masones entre sí se llaman hermanos y al resto, a los que no son masones, los llaman profanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un católico, supuesto católico y masón al mismo tiempo, cuando está en misa, va a ver como un profano a otro católico. Y, hombre, esto es absurdo, ¿no? Bien, dice, partamos de lo que afirmaron el padre José Ferrer Benimeli y el padre Giovanni Caprile. Desear, animar, intentar conducir el diálogo con prudencia no significa traicionar la fe católica ni abrir las puertas a presuntos enemigos, ni ceder a ideas irrefutables. Implica solo la búsqueda paciente de puntos comunes de entendimiento, el deseo de intercambiar los bienes reales que posee cada uno, la tensión para que la verdad, sin ningún adjetivo posesivo, prevalezca. La búsqueda de la unión para el bien de todos. Bueno, todo esto es una palabrería típica masónica, porque que la verdad prevalezca, dicen los masones, al mismo tiempo es una afirmación completamente incongruente y contradictoria con otras que ellos mismos sostienen de que no existe ninguna verdad, ¿no? Que cada uno puede profesar la verdad, la religión que quiera, ¿no? Esto mismo dijo Bergoglio en Abu Dhabi, acordaos, ¿no? De que todas las religiones son queridas por la voluntad de Dios. Pues no es así, señor Bergoglio, no es así, señores masones, ¿de acuerdo? El satanismo no es querido por la voluntad de Dios y así tampoco el resto de falsas religiones. Pues aquí ahora empieza a hacer odas a la masonería. Dice, la masonería es un gran árbol de la libertad que se mece con el viento pero no se rompe y continúa trabajando por el bien de la humanidad creando hombres mejores, disponibles para escuchar y que hace de la tolerancia un principio que todos deben practicar con mucho amor. Bueno, es una tolerancia enferma porque tolera el error, tolera el mal y denigra, por tanto, la razón humana. Es así, hermanos, es así. Tampoco es un gran árbol de la libertad, sino de la esclavitud, por ese juramento que hacen, los cuales, masones, corren severo peligro si transgreden, ¿de acuerdo? Bien, dice, por eso hoy hablamos a plena luz del día y sin planes preconcebidos, claro, porque ya son dueños de todo, de los medios de comunicación, de los gobiernos, de los ministerios, de las constituciones, de los códigos penales, de las Fuerzas Armadas, de los bancos, de la Organización Mundial de la Salud, en fin, de todo el aparato sociopolítico, económico, geoestratégico, militar del mundo, incluso también de la Iglesia Católica. No olvidemos que la Virgen en el libro azul del Padre Gobi afirma en los años 90 que la masonería domina la Iglesia. Por eso el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, los dos últimos papas verdaderos de la historia de la Iglesia, estaban rodeadísimos de lobos y muchos de los nombramientos que hicieron fueron pues porque no les quedaba más remedio. Una cosa tremenda. Por eso Ratzinger en los años 60 declaró en la radio, declaraciones que quedaron reflejadas en el libro Fe y Futuro, declaró el futuro que le esperaba a la Iglesia Católica, un futuro cercano y catacumbal. Decía que no tendríamos los templos, pero tendríamos la fe, como San Atanasio dijo en su día, ¿no? Continúa, dice, por eso hablamos hoy a plena luz del día y sin planes preconcebidos. Bueno, este es un lema típico masónico, ¿no? Hidden in full sight, lo escondido a plena luz, para que no parezca que es algo escondido, ¿no? Dice, en los distintos encuentros organizados en todas partes de Italia con exponentes de todas las religiones y nos esforzamos en encontrar síntesis que puedan ayudar a las personas a superar prejuicios, conflictos, guerras, fanatismos y egoísmos. Palabrería, 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 palabrería. Por cierto, dice también el libro azul del Padre Gobi, la Virgen, en las locuciones al Padre Stefano Gobi, que el centro internacional de la masonería está en el Vaticano. Por tanto, los masones más influyentes en el mundo de la masonería están en Italia, son los italianos, no son cualquier masón, no son cualesquiera masones estos que están hablando, no es cualquiera Stefano Bisi. Dice, ¿por qué la logia masónica es hermosa y por qué no le gusta a las autoridades eclesiásticas? No es hermoso un lugar en el cual se concibe que el ser humano puede andar por encima del bien y del mal. No es hermoso, es denigrante para el ser humano.
Dice, porque bajo el mismo cielo que representa la creación, cada hombre es hermano del otro. El vínculo de la fraternidad es independiente de la fe. Error, 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 error. Fijaos cómo aquí nuevamente encontramos estas ideas naturalistas, ¿no? Panteístas de deificación de la creación. No olvidemos que existen vestigios en el siglo XIX de cómo la masonería quiso incorporar a su credo la figura pachamámica o de la Pachamama, como os comentaba en un vídeo y os demostraba con el nombre del masón que lo hizo, el italiano que lo hizo, para precisamente profesar este tipo de creencias, ¿no? De que en la creación está Dios, ¿no? Ellos confunden creador y creación. Dice, solo necesitamos creer en el gran arquitecto del universo, el cual no diferencian de su arquitectura. Dice, el cielo estrellado es el mismo para el budista, para el católico, para el valdense, para el islámico, para todos aquellos que creen en un ser supremo. No, 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 no. La creación es la misma para todos y el creador es distinto para cada hombre, aunque el creador es el mismo para todos. No tiene nada que ver el Dios musulmán con el católico. El Dios musulmán puede hacer el mal si quisiere, ¿de acuerdo? Y eso lo afirman los musulmanes porque su omnipotencia no tiene límites. No así el caso del verdadero Dios, cuya omnipotencia está circunscrita a su ser amoroso y veraz. Dios no puede mentir. Según el musulmán, sí, ¿de acuerdo? Y tantas diferencias que hay con el resto de falsas religiones. Prosigo. Para todos aquellos que tenemos la conciencia de que somos un punto dentro de algo más grande que es el universo, al que podemos llamar Dios. ¿Veis aquí cómo confunden creación y creador? Al universo lo llaman Dios. Y como dice Vito Mancuso, al decir Dios me refiero a una realidad percibida como más grande e importante que uno mismo. ¿Veis? Un relativismo total, ¿eh? No se refiere a nada concreto, a ningún rostro concreto, como si hace el cristiano, que dice que Dios es Jesucristo, así como Dios Padre y Dios Espíritu Santo, en una unidad maravillosamente santa y sublime, ¿no? Dice, este algo más importante se puede llamar de muchas maneras. No, 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 solo se puede llamar como realmente es. Yo soy el que soy. Pero lo esencial es que al percibirlo se vive por un valor diferente y superior al de uno mismo. Es decir, la verdadera diferencia no es entre quienes creen y quienes creen. Bueno, esto es gravísimo también, porque es otro autoengaño que tienen ellos, porque aquí ellos encarnan esa advertencia de Benedicto XVI cuando decía que el yo se erige como en el legislador de todo, el yo y sus antojos. Es el que define lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la verdad, lo que es la mentira. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no ponen a ese ser superior por encima de sí mismos. No, no, se ponen a sí mismos como decretadores de lo que es el bien y el mal. Cada masón como él quiera, porque cada masón es Dios de sí mismo. Entonces es ponerse a sí mismo por encima de sí mismo. Una especie de sublimación de la autoconciencia, de deificación de la propia conciencia de sí mismo, ¿no? Como digo, una absoluta locura y enajenación antinatural. Bien. No creo, dice, sino entre los que se superan y los que no. Se dice que no hay diferencia entre los que creen y los que creen, sino entre los que se superan y los que no. Pues en este sentido, ¿no? De autodeificación. Entre aquellos que conocen a un Dios y aquellos que solo se conocen a sí mismos. Otra vez, ¿no? Esta idea es gnóstica totalmente. El gnóstico, al autopercibirse como hombre neumático, es decir, espiritual, neuma en griego es aire y espíritu, ¿no? Pues estos hombres, claro, pues están por encima de sí mismos, ¿no? Tienen una conciencia de sí mismos que los deifica, pero de un modo luciferino. Dice, en definitiva, mirar más allá. ¿Y por qué no miráis a Jesucristo? ¿Por qué no aceptáis su revelación? ¿Por qué no salís de vosotros mismos y escucháis a Dios, al Dios que se ha revelado verdaderamente, sin contravenir ninguna evidencia científica, todo lo contrario, sirviéndose de la ciencia para demostrar su existencia y revelación? Tened la humildad necesaria para analizar el milagro eucarístico del anciano, por ejemplo, para examinar la sábana santa de Turín.
tened la humildad para reconocer los milagros que han sucedido en Lourdes, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia el cielo o el infinito, que son lo mismo. Fijaos aquí cómo equipara el cielo e infierno. Ambos son eternos, ¿eh? Pero no es lo mismo, no es lo mismo el cielo que el infinito. No, no. Porque el infierno también es infinito, ¿eh? La infinitud no solo está en el cielo, también en el infierno. Continúa, dice, dejamos a nuestros hermanos la libertad de adherirse a cualquier religión y practicarla. Fijaos, esta es una falsa libertad, ¿eh? Es un insulto a la razón, porque existen diferencias inconciliables entre las religiones y no son lo mismo una que otra. Dice, las verdades absolutas y los muros de la mente no nos pertenecen y deben ser derribados por nosotros. Las verdades absolutas deben ser derribadas por ellos. También esta verdad absoluta que sostienen ustedes, de que no existen verdades absolutas. ¿Acaso una verdad es un muro? Por supuesto. Una verdad es un muro donde se puede construir un edificio santo, ¿eh? Ustedes no, ustedes quieren derribar toda verdad absoluta, quieren derribar todo muro para que el hombre sea un esclavo, ¿eh? Para que el hombre renuncie a su ser racional, renuncie a su camino hacia el cielo. Dice, en cuanto al temido peligro para la Iglesia de exponerse a un diálogo peligroso con los masones porque va contra la fe, añado que no creo en lo más mínimo que esta tesis pueda llevar a consecuencias tan extremas. Pues vamos a ver, el problema está en que, como he dicho antes, el diálogo solamente se puede entablar si ambas personas que dialogan aceptan la premisa de que existe la verdad. Y que si sostienen ideas diferentes sobre un tema, o bien ninguno tiene razón, o bien uno tiene razón y el otro no, pero que no pueden tener razón simultáneamente. Es decir, deben de aceptar la premisa de que existe la verdad y deben de aceptar las premisas llamadas de la lógica aristotélica y tomista, los principios de la lógica autoevidentes, como por ejemplo el principio de identidad, que es el principio de afirmar que A no es no A, es decir, que una afirmación sobre algo y una negación sobre algo no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Si no existen estas premisas de que existe la verdad y que existen los principios de la lógica autoevidentes y por ello indemostrables en sí mismos porque son autoevidentes a la razón, entonces no puede haber ningún diálogo. No puede existir. No puede existir. Lo único que puede existir es que yo como católico te comunique a ti, masón, que no puedo dialogar contigo porque tú no aceptas que existen verdades y tampoco aceptas el principio de no contradicción y el principio de identidad. ¿De acuerdo? Bien. Dice, la reconciliación, por el contrario, si esté bien arraigada e iluminada por la razón, solo puede fortalecerla. Como he dicho antes, no hay reconciliación entre lo que nunca ha estado conciliado. Y dar a todos los hombres la oportunidad de encontrarse sobre puentes de luz para viajar juntos respetando los diferentes caminos. Bueno, es muy complicado respetar los diferentes caminos si un camino afirma que no existen otros, evidentemente. Hay un camino estrecho y angosto que conduce al cielo y hay otro camino ancho que conduce a la perdición. No hay más caminos, ¿eh? Nuestras puertas están perpetuamente abiertas. Mentira, mentira. Mantenéis reuniones secretas, ¿eh? Hacéis rituales secretos. Decís que no sois secretos, que sois discretos. Pero existe un secretismo. Es la Iglesia la que hace en puertas abiertas su catequesis, su enseñanza, sus ritos. No están vuestras puertas abiertas, ¿eh? Tampoco están las puertas del cielo abiertas para el ser humano que no se humilla ante Dios. Tampoco. El mundo ha cambiado, dice. La ruptura de la Porta Pía se remonta a 1870. Bueno, aquí hace referencia a todo lo que sucedió en Italia en ese expolio de los estados pontificios, ¿no? Del cual Bertone se hizo eco, etc. Y termina mencionando a Martini, y con esto vamos a terminar el vídeo porque si no se va a alargar demasiado, llevamos ya 1 hora y 4 minutos, pero creo que era necesario, sinceramente, todo este vídeo. Dice, avanzamos con tolerancia y confianza, tolerancia al error, y confianza ¿en qué? ¿En quién? ¿En el propio yo? Tendríais que leer el libro
el combate espiritual, para conocer los peligros de la confianza en el yo. Dice, quiero citar un pensamiento de Luciano de Crescenzo, que dice, duda de los hombres que tienen certezas. Suelen ser los más intolerantes y antidemocráticos. Sin embargo, cuando te encuentres con signos de interrogación, prefiere a los que tienen dudas. Suele ser casi siempre personas abiertas, dialogantes y tolerantes. Aquí está, regular traducido, ¿no? Duda de los hombres que tienen certezas. Pues oye, yo prefiero no dudar de los que tienen certezas. ¿O es que acaso ustedes dudan del ingeniero que ha creado el avión que les lleva de una logia a otra? ¿Dudan de ese hombre que tiene la certeza de que el avión no se va a caer? No, ¿verdad? Por eso digo que están completamente ofuscados en la razón, ¿no? Intolerantes con el error, siempre. Tolerantes con el que yerra. ¿Qué significa? Pues dispuesto a escuchar al que se ha equivocado, si está dispuesto a salir del error, pero intolerantes con el error, por supuesto. Eso siempre es lo que debe hacer un ser racional, ¿no? Si no se vuelve loco. Y antidemocrático, por supuesto, en el sentido de que no siempre la verdad la tiene la mayoría, ¿de acuerdo? No siempre. Os recuerdo, para todos los que os erigís la bandera de demócratas, que la democracia dio a luz a Adolf Hitler, ¿de acuerdo? Adolf Hitler es un producto, una consecuencia de la democracia. Por tanto, no es el sistema, ni mucho menos filosófico ni político, más idóneo, sino más perjudicial para la razón, para gobernar al ser humano, ¿de acuerdo? Bien, dice, bueno, prefiero seguir a esta gente. ¿A quiénes? A los que tienen dudas, ¿no? Y están siempre dispuestos a tolerar el error y dialogar con quien no acepta las premisas del diálogo sano y racional. Bueno, yo no. Yo prefiero a las personas que aceptan que existe la verdad, ¿de acuerdo? ¡Ay, Dios mío! Dice, y quisiera recordar entre estas personas al cardenal Carlo María Martini. Mira, un hombre que no aceptaba certezas. Así es, un tremendo masón este hombre. Que estuvo ahí en casa, dice. Dice, todavía recuerdo su respuesta en el Corriere de la Sera a un lector que le escribió, soy ateo, pero veo la belleza a mi alrededor. Martini respondió, yo católico y usted ateo, estamos fundamentalmente unidos por la misma maravilla de la creación. Este mensaje, que es también una respuesta universal, me parece todavía hoy muy hermosa. Mi deseo, que también es una esperanza, es que un día un papa y un gran maestre puedan encontrarse y recorrer juntos un tramo del camino a la luz del sol. Me viene a decir a la luz del gran arquitecto del universo. Bueno, todo esto es lo que reveló Martini y lo que contestó Martini, ¿no? Fijaos, qué tremendo, ¿no? Que un papa y un gran maestre puedan encontrarse y recorrer juntos un tramo del camino. Es que es complicado porque si un católico recorriese el camino masónico se encaminaría a la perdición. Y si un masón caminase el camino católico, no podría seguir siendo masón. Entonces, no pueden un masón y un católico recorrer el mismo camino sin que el católico deje de ser católico o sin que el masón deje de ser masón. Es así. Y no hay más, hermanos. Es la realidad. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, un tanto largo, la verdad, no esperaba yo que fuese tan largo, ha sido intenso. Demos gracias a Dios. Yo espero, de verdad, lo he dicho muchas veces en el canal, que muchos masones, como sucedió en el año 1750, se conviertan, se den cuenta de que estaban equivocados, se den cuenta de que habían sido engañados. Pero es difícil, hay que ser muy humilde para ello. Durante un tiempo un servidor estuvo engañado en mi agnosticismo. Yo sostenía que Dios no existía, que Dios no se podía revelar. Yo sostenía, hablaba con todos los católicos en la universidad, con alumnos, con profesores, tratando de contradecir todas las argumentaciones católicas, hasta que un día me di cuenta de que realmente había pecado. Había pecado. Me di cuenta de que existían los 10 mandamientos, que son la hoja de ruta para el ser humano. Sí, que no existe ningún mal que no esté contemplado en los 10 mandamientos y que había infringido todos y cada uno de ellos. Fue en la confesión donde hallé la verdad de mi vida y la verdad de Dios. Fue en la confesión donde me di cuenta de que la Iglesia Católica realmente fue creada por nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, para que su mensaje, sus palabras, su persona, su vida y sus obras se perpetuaran en el tiempo, porque sería un Dios de pacotilla si no hubiera garantizado eso al ser humano. Pero Dios no es un Dios de pacotilla, es un Dios verdadero, que no solamente se revela al hombre, sino que garantiza que dicha revelación no sea tergiversada con el paso del tiempo. Y por eso Cristo dijo que si las piedras, que si estos callaren,
sus discípulos, las piedras gritarían. Y aunque hoy en día la Iglesia esté manipulada, manoseada y dominada por la masonería, como dice la Virgen en el Libro Azul, todavía el Señor suscita en su pueblo personas que dicen la verdad a su pueblo, que siguen advirtiendo de los peligros del relativismo, de los peligros del luciferismo, que parece mentira que haya que recordarlo, de los peligros de la democracia por encima de todo, por encima incluso del bien, la justicia y la verdad, para que su pueblo no quede confundido. Mucho cuidado, hermanos, a la hora de escuchar televisión, radio, políticos actualmente, porque solo se rigen por el principio de la mayoría, el llamado derecho positivo. Ya no existe el derecho natural, existe el derecho positivo. Solamente es bueno, solamente es legal aquello que democráticamente, con el criterio único de la mayoría, se decide que sea bueno y moral. Pero no hay ningún otro criterio para estipular qué es bueno y moral. Esto es una grave crisis de la razón humana, es un grave naufragio de la civilización y veremos estas consecuencias nefastas dentro de poco tiempo, porque la civilización no se puede sostener mucho tiempo cuando se fundamenta en los criterios de la mayoría, porque son falibles totalmente. Más aún cuando estos masones se han encargado de contaminar las mentes, especialmente las de los más jóvenes. Ya dijeron a mediados del siglo XX que por medio de las pasiones querían corromper al ser humano y lo han conseguido. Hermanos, estamos en una sociedad enferma, en una sociedad decrépita, en una sociedad que es un gran manicomio y que se encamina a su autodestrucción, cumpliendo el deseo que tiene la serpiente antigua, Satanás. Pero existe también en este momento en el mundo un grupo de personas que somos el linaje de María, el linaje de la mujer, que queremos ser Iglesia Católica fiel hoy en el mundo, diciendo al hombre de hoy cuáles son los problemas de su existencia, las razones de su infelicidad, que no son sino haber olvidado a Jesucristo. Estamos en Cuaresma. El hombre que no mire a Jesucristo no alcanzará nunca la alegría ni la felicidad. Por todas partes, todos los mensajes son para que olvidemos a Jesucristo, para que ridiculicemos a Jesucristo, para que tergiversemos a Jesucristo. Pero el católico fiel, el católico que quiere ser fiel, sabe que nadie podrá hacer eso, como decía San Pablo. Nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada lo hará. Y estas reuniones son del desagrado de Dios, porque confunden al pueblo de Dios, porque profesan verdades que son falsas. Como que existe un camino posible a caminar juntos entre masonería e iglesia. No, no, no. Lo único que la Iglesia le puede decir a la masonería, lo único que el católico le puede decir al masón, es lo mismo que nos dicen a los católicos el miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Es todo lo que tengo que decir al masón. Conviértete y cree en el Evangelio. Porque solo ahí está la felicidad. En fin, hermanos, en fin, resto de hombres, que Dios os bendiga a todos en esta Cuaresma y os conceda encontraros con Él como nunca antes. Que os conceda convertiros a todos y creer en el Evangelio. Y como os digo siempre, os leo en comentarios que siempre son muy interesantes, muchos de ellos, bendito sea Dios, gracias por ellos. Y os pido que compartáis este vídeo porque creo que muchos andan un poco despistados con todos estos temas. Ha quedado así un vídeo un poco resumen de lo que es la masonería y de por qué el católico no debe fiarse de ningún masón en el sentido en el que lo he expresado en el vídeo, y por eso os pido que lo compartáis. Porque en la medida en la que conocemos a nuestro enemigo, que es el demonio, y su linaje, también nos reconocemos como católicos, y miembros de una milicia, ¿sí?, cuyas armas son la palabra y la oración. ¿De acuerdo?
Pues como digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.